Bienvenidos adeptos de las matemáticas. Este video corresponde a la segunda parte de las propiedades de la multiplicación en los números reales. Las propiedades que vamos a estudiar ahora son las siguientes: la propiedad de la multiplicación por cero, la propiedad del producto cero, la propiedad del doble negativo y finalmente la propiedad del cociente. Sin más preámbulos, comencemos. Veamos ahora la segunda parte de las propiedades de la multiplicación de los números reales. La propiedad número 7 es la propiedad de la multiplicación por cero y establece que para cualquier número real x que tomemos, el producto de x por cero siempre va a ser cero, es decir, x por cero es igual a 0 por x, que es igual a 0. Ejemplos numéricos sería, por ejemplo, el menos 3 por 0, esto es igual a 0 por menos 3 y el resultado siempre va a ser 0. Otro ejemplo sería el 0 por 5, esto es igual a 5 por 0, que es igual a 0. Finalmente, otro ejemplo sería el 0 incluso multiplicado por el mismo 0, esto es igual a 0. Veamos la propiedad número 8. Esta es la propiedad del producto cero y establece que para cualesquiera números reales x y y, si x por y es igual a 0, entonces x es igual a 0 o y es igual a 0, o a la vez x y y son iguales a 0. Por ejemplo, tomemos el siguiente ejemplo. Si 2x es igual a 0, como vemos acá, si x por y es igual a 0, aquí tomemos 2x es igual a 0, pues entonces, esta flechita significa entonces, 2 es igual a 0, como tenemos acá, o bien x es igual a 0. Pero sabemos que 2 es distinto de 0, pues entonces se tiene que x forzosamente tiene que ser igual a 0. Veamos otro ejemplo. Si menos 5y es igual a 0, pues entonces se tiene que menos 5 es igual a 0 o bien y es igual a 0. Pero sabemos que menos 5 es distinto de 0, pues entonces no hay de otra más que y tenga que ser igual al número 0. Vamos a complicar un poco esto. Si tomamos 10ab es igual a 0, pues entonces ¿qué hacemos? Bien, aquí tenemos 10ab es igual a 0, entonces esto lo podemos reescribir como 10 por ab, lo cual es igual a 0. Pues entonces se tiene que o bien 10 es igual a 0 o bien a por b es igual a 0. Pero sabemos que 10 es distinto de 0, entonces la otra opción que tenemos es de que a por b sea forzosamente igual a 0. Ahora, que a por b sea igual a 0 significa que o bien a es igual a 0 o bien que b sea igual a 0. Pero recordemos que pueden ser ambos iguales a 0. Ahora veamos la propiedad del doble negativo, y establece que para cualquier número real x, menos por menos x es igual a x. Es decir, aquí lo podemos ver de la siguiente manera: menos por menos x puede ser visto como menos 1 por menos x, y recordemos, menos por menos nos da más. 1 por x pues simplemente sería x. ¿Qué es lo que tenemos acá? Menos por menos x es igual a x. Veamos los siguientes ejemplos numéricos. Tendríamos menos por menos 9, en este caso 9 jugaría el papel de x, entonces menos por menos, el resultado es más 9. Otro ejemplo sería el menos por menos 3.8, entonces vean aquí 3.8 juega el papel de x, entonces menos por menos nos da más 3.8. Finalmente, menos por menos 19, vean, menos por menos más 19. Finalmente,
Veamos la última propiedad, que es la propiedad del cociente, y establece que el cociente de dos números reales x y y con y distinto de 0 se define como x sobre de y, ocupando este símbolo, o bien lo podemos ver en forma fraccionaria x sobre de y o como forma de producto x por 1 sobre de y, y recordemos que y forzosamente tiene que ser distinto de 0. Ahora bien, si x sobre de y es igual a c, esto pasa si solo si se multiplica y por c y el resultado tiene que ser igual a x, como vemos acá, con y distinto de 0. Veamos algunos ejemplos. Aquí veamos 12 sobre de 4. Esto lo podemos escribir en forma fraccionaria. 12 en el numerador sobre 4 en el denominador. O bien lo podemos escribir como 12 por 1 sobre de 4. Vean, aquí 12 juega el papel de x y 4 juega el papel de y. Veamos el siguiente ejemplo. Bien, ya vimos un ejemplo relacionado a la primera parte, ahora veamos uno relacionado a la segunda parte, la cual establece que x sobre de y es igual a c, si solo si c por y es igual a x. Vean, si tomamos menos 15 sobre de 5, esto es igual a menos 3. ¿Por qué es igual a menos 3? Bueno, porque en este caso, vean, x menos 15 jugaría el papel de x, 5 jugaría el papel de y menos 3 jugaría el papel de c. Entonces multiplicamos c por y, es decir, c que es menos 3 por y que es 5. Y esto, el resultado, menos 3 por 5, el resultado es negativo, menos 15, lo cual sería este numerador. Veamos otro ejemplo para que quede más claro. ¿Qué pasa al dividir 56 sobre de 7? El resultado es igual a 8. ¿Por qué? Porque si multiplicamos 8 por el denominador, que sería 7, 8 por 7, el resultado tendría que ser igual a 56, lo cual es correcto. 56. Ahora bien, referente a este mismo ejemplo, podemos tomar 56 ahora sobre de 8, el resultado es igual a 7. ¿Por qué? Porque si multiplicamos 7 por el denominador, que en este caso es 8, el resultado es igual a 56, que es el numerador.